Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado, pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy jueves 12 de septiembre de 2019, son las 3:01 aquí en tnoradio.com, la primera emisora online de Venezuela. Conéctese con nosotros a través de www.tnoradio.com. Agradecemos a su equipo conformado en la dirección general, el señor Rafael Casella, producción Mónica Pupo y quien les habla es Mónica Pupo, que los acompañará en esta oportunidad debido a que Alfredo Juncosa se encuentra cumpliendo otros compromisos profesionales, así que aquí les acompañaré con todo gusto durante el programa. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Arcus Group, ASG Multiplex, Raited, Grupo CINCA, GHP, Gestión Humana y Protección, Sister Alarmas, Total Risk, Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, Revista Más Seguridad, Representaciones BRBP, Securnet, Il Pizaiolo Restaurante, Asociación Chibucán Venezuela, Preescolar Integral La Casita de Mario, Campamento Metas, Vertigoda Outdoors Activities y Atrio Seguros. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter @conseguridad_radio y en nuestro canal de YouTube Con Seguridad Radio. Damos inicio a su programa con la visita de nuestro invitado de hoy, nuestro compañero Juan Carlos González. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Juan Carlos González, CEO de Gestión Humana y Protección, GHP, empresa asociada al Disaster Recovery, Instituto Internacional DRI, conferencista, asesor internacional en materia de resiliencia organizacional, gestión de continuidad del negocio, manejo de crisis y ciberresiliencia, así como profesor de programas, diplomados y cursos en materias en prestigiosas organizaciones en las cuales has participado y que eres muy reconocido también. Gracias. Bienvenido al programa. Gracias. Bienvenido al programa. Quiero Gracias, es un tema tan vigente, Juan Carlos, en nuestra Venezuela, que todos desde nuestros ámbitos estamos aplicando, ¿verdad? Las organizaciones, desde el hogar, desde la escuela, desde nuestra rutina constantemente. Pero vamos a enfocarnos hoy en la resiliencia organizacional. ¿Qué es la resiliencia organizacional? Bueno, vamos a comenzar. Primero, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Definiendo la resiliencia organizacional, vamos a definir primero de dónde viene la palabra resiliencia para entender cómo llegamos a este término de la resiliencia organizacional. La palabra resiliencia viene del latín resilio. Resilio era una acción o una táctica que aplicaban los guerreros romanos en la época antigua, que era una táctica en la cual ellos retrocedían o se replegaban para luego avanzar. Pero siempre esto en el contexto del cambio. ¿Qué significa esto? Que ellos daban unos pasos atrás o se replegaban para gestionar o cambiar adecuadamente sus estrategias para luego avanzar mucho más. Es decir, es algo así como dar un paso atrás para luego dar más pasos hacia adelante. De ahí nace el resilio, era esa estrategia. Cuando ellos decían que aplicaban el resilio, era eso, era que iban a replegarse para luego avanzar, siempre considerando la gestión de cambio. Años después se lleva a la física porque se habla de aquel material, el material resiliente
resiliente es aquel que, a pesar de ser sometido a una fuerza externa o un estresor, ¿qué capacidad tiene de recuperar su posición inicial? El mejor ejemplo es la liga o la esponja, la cual una liga tú la estiras, la sometes a ese estresor y cuando la sueltas ella recupera de nuevo su estado inicial. Igual pasa con la esponja. Entonces ahí se lleva la resiliencia desde el punto de vista físico. Años después, en los años 70, se lleva la resiliencia personal o interpersonal. Y se habla, o psicológica, se habla entonces de la resiliencia personal o la persona resiliente es aquella que tiene capacidades para poder sobrellevar situaciones de pérdida, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo, etcétera. Entonces se habla de una persona resiliente, una persona que tiene capacidad para afrontar este tipo de situaciones y adaptarse positivamente. Es un elemento importante que se va incorporando ahora en el tema de la resiliencia interpersonal. Ahora, llegando a la que nos atañe, que es la resiliencia organizacional, años más recientes, se incorpora a lo organizacional o lo estratégico dentro de las organizaciones, que es básicamente esa capacidad. La resiliencia organizacional es la capacidad que tienen las organizaciones de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad, es decir, a una situación que suceda que afecte a la organización de una manera importante. Ahora, tú preguntarías, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra eso de anticiparse, prepararse, responder y de alguna manera adaptarse positivamente? Bueno, básicamente es cuando se define una organización resiliente, cuando incorpora su gestión de riesgos a lo que es la estrategia del negocio. Es decir, la estrategia del negocio es basada a mi gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo no es más que tener lo que se llama la conciencia situacional, es decir, en qué sector hace vida la organización, cuáles son los riesgos de la organización dependiendo del sector donde haga vida o la industria en la que hago vida, de acuerdo a mi localidad física, cuáles son mis riesgos, y de alguna manera yo desarrollo una estrategia de negocio basada en esos riesgos. Ahí hablamos entonces de una organización resiliente, cuando los riesgos forman parte de la estrategia del negocio. Entiendo que quieres decir entonces que la resiliencia está muy ligada al término positivismo, o sea que tiene que ser, la resiliencia es una actividad o un acto positivo, nunca tiene que ser negativo, porque entiendo por lo que acabas de explicar, que es como tú te repliegas y vuelves y actúas de forma positiva. Te adaptas positivamente a los cambios, a los eventos o a la imprevisibilidad que suceda. Okay. Adaptarse positivamente implica, en el caso de la organización, de lo organizacional, y ha sucedido y tenemos ejemplos aquí. Yo soy profesor de IESA, hemos dictado talleres de resiliencia en todo el país y hemos entendido un poco cómo las organizaciones que siguen haciendo vida aquí en el país, cómo están manejando esta situación, y si definitivamente es esa habilidad de cómo adaptarte positivamente. ¿Qué significa esto? Si hoy produzco el producto A, pero ya no me llega materia prima para el A, entonces yo modifico mi sistema de producción para producir un B, en donde sí tengo una materia prima que es local. Entonces eso implica adaptarse positivamente, es decir, casi que sacar provecho de la propia imprevisibilidad o situación que afecta a la organización. Correcto. O sea, sí, definitivamente es un tema que al final es positivo, es adaptarse positivamente. Adaptarse positivamente. ¿Y cómo se relaciona la gestión de cambio con la resiliencia organizacional? Bueno, fíjate que la gestión de cambio es parte de lo que es el modelo de resiliencia. Precisamente para yo poder, en la última fase, habíamos hablado que entonces la resiliencia organizacional era esa capacidad de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse. Para yo adaptarme debo gestionar cambios. Correcto. Una cosa que sucede, digamos, y hemos visto en las organizaciones, que la gestión de cambio se incorpora dentro de las organizaciones con base a una situación, a un evento planificado. Por ejemplo, están instalando un nuevo sistema dentro de la organización. Entonces, como eso va a implicar un cambio importante dentro de la organización, es un cambio planificado, entonces incorporan una gerencia de cambio, pero para manejar ese cambio en particular. Vamos a generar una nueva línea de producción, entonces se hace una gerencia de cambio para esa línea de organización. Pero la gestión de cambio, desde el punto de vista de la resiliencia organizacional, tiene que estar, digamos, por decirlo, en el ADN, en la cultura de la organización, de cómo manejo los cambios para poderme adaptar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que la gestión de cambio forma parte de lo que es la gestión de resiliencia o de cómo lleva a alcanzar la resiliencia organizacional. Ya que mencionas la cultura organizacional, ¿qué papel juega la cultura en los procesos de resiliencia en las organizaciones?
Ok, bueno, mira, es la punta de lanza de este tema. Hemos identificado en las organizaciones que hemos apoyado a lograr la resiliencia en este tema de que definitivamente cuando no hay una cultura organizacional o cuando no hay un líder organizacional que sea resiliente, muy difícil eso permea hacia abajo dentro de las organizaciones. Correcto. Entonces definitivamente la cultura organizacional tiene que empezar desde arriba, desde un líder resiliente. Y aquí en nuestro país hemos tenido muchísimas experiencias donde tenemos grandes líderes resilientes que han echado hacia adelante organizaciones a pesar de esta situación y han levantado el ánimo de sus empleados a pesar de situaciones, digamos, que los han afectado de manera importante, pero ese don de liderazgo y de llevar adelante las cosas y de adaptarse positivamente al tema ha logrado que muchas organizaciones estén todavía y en pie sobreviviendo a situaciones como esta. ¿Cómo se relaciona la gestión integral de riesgos con la resiliencia organizacional? Ok, fíjate, bueno, como lo habíamos dicho al inicio, y un poco te voy a comentar un poco el modelo de gestión de riesgo. Hay un modelo de evaluación o de determinación de tipos de empresas dependiendo de su modelo de gestión de riesgo. Una organización puede ser una organización sólida. Una organización sólida es una organización que tiene sólidas estructuras organizacionales, sólidas culturas organizacionales, basadas en normas muy estrictas, son por lo general organizaciones piramidales, muy formales. Eso es una organización que puede ser sólida. Sin embargo, por lo sólida se adapta deficientemente a los cambios. Y esto no solamente pasa en nuestro país, pasa a nivel mundial. Estamos hablando que estamos viviendo un mundo convulsionado, un mundo donde hay mucha incertidumbre, donde un mundo complejo, la toma de decisiones es muy compleja. Entonces, una organización muy rígida desde ese punto de vista se hace muy deficiente a la hora de gestionar cambios desde el punto de vista de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que la organización se mueva a una organización fluyente, resiliente. ¿Qué es la organización resiliente y fluyente? Como habíamos dicho en la definición anterior, es cuando esa organización que su estrategia de negocio y sus procesos se adaptan a los riesgos a los cuales está expuesto. Es decir, es una organización que conoce su entorno, tiene un conocimiento de su entorno y mueve sus estrategias y sus procesos con base al entorno. Entonces es una organización que tiene capacidad de cambiar, de moverse con el entorno. Entonces eso es precisamente lo que... Entonces, si me lo preguntas, ¿cómo está relacionado? No es que está relacionado, es inherente. Cuando tú incorporas la gestión de riesgo en la gestión estratégica de la organización, hablamos de que una organización es resiliente. ¿Qué suele suceder en organizaciones? Que son muy maduras desde el punto de vista de gestión de riesgo, pero esa gestión de riesgo la tienen más como un elemento de compliance. Para entender cuáles son mis riesgos, para cumplir con una casa matriz que yo tengo que determinarle cuáles son los niveles de riesgo y ya cumplo con eso y listo, pero no lo incorporo en mi toma de decisión. Ese lazo, esa relación es la que hace que realmente una organización sea resiliente. Bueno, eso es cuando la organización o los líderes de la organización entienden que la gestión de riesgo es imprescindible para determinar los planes de negocio. Es decir, esto implica cosas como, yo lo doy como ejemplo en nuestros temas de consultoría, es cuando la persona de riesgo, la persona encargada de evaluar riesgo, se incorpora en el comité de finanzas de la organización, en el comité directivo de la organización, en el comité de tecnología. Hay alguien pensando en riesgo, en comité de productos. Entonces, de repente, un comité de productos se está discutiendo el lanzamiento de un nuevo producto. Hay una persona encargada de ver el producto, ver el diseño del nuevo producto, pero pensar en los riesgos inherentes al lanzamiento de ese producto, no para no lanzar el producto, es importante eso, sino para poder levantar la mano y decir, hey, vamos a lanzar este producto, pero este producto nos pudiera traer estos riesgos. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que tengo los riesgos, me preparo para ellos, anticipo, y ven caso por la parte de anticipación. Al conocer los riesgos, estoy generando anticipación, y lo siguiente es generar preparación. Si ya yo sé que el lanzamiento de un nuevo producto me trae unos riesgos inherentes, ¿qué tengo que hacer para blindar ese producto, y prepararme para que esos riesgos no se materialicen? Entonces, ¿cómo se logra eso? Cuando hay una conciencia desde el punto de vista de los líderes de la organización de que la gestión de riesgo es inherente a su razón de ser, a su estrategia. De esa manera se logra la conexión. En muy alto nivel. Regresamos aquí en Con Seguridad Radio, el programa de radio pensado para la seguridad de las organizaciones y de los ciudadanos. Nos visita hoy Juan Carlos González y estamos hablando con él sobre el tema de la resiliencia. Juan Carlos, ¿cuál consideras que es el nivel de preparación de las organizaciones en nuestro país en materia de resiliencia organizacional y manejo de crisis? Algo de lo que estábamos hablando en el corte anterior.
Bueno, fíjate, si somos prusianos implementando un método o un modelo, porque hay modelos de medición de resiliencia, y nos ha tocado implementarlo y hacerlo en algunas organizaciones aquí, pudiéramos decir, siendo prusianos con el modelo, es que el nivel es muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos, y volvemos a la definición, la resiliencia es la capacidad de anticiparme, prepararme, recuperarme y adaptarme positivamente a la imprevisibilidad. Hemos visto que en nuestro país somos muy buenos recuperando y adaptándonos. Correcto. Más el tema de la anticipación y preparación es donde no estamos muy bien. Es decir, somos muy buenos adaptándonos a nuevas situaciones, pero una vez que el evento lo tenemos encima, de alguna manera improvisamos y generamos esas dos fases, últimas fases de la resiliencia. Más en las otras no tenemos buena madurez en esa gestión. Entonces, si me lo preguntas, siendo prusiano con el modelo, es muy bajo. Por otra parte, pudiéramos decir que organizaciones, por ejemplo, como la banca o organizaciones transnacionales, están obligadas a hacer lo que se llama gestión de riesgo. Todo lo que es el tema de evaluar sus riesgos, de medir sus riesgos. Ahora bien, se queda en eso, se queda en la evaluación del riesgo, pero no pasa digamos, a la parte estratégica del negocio. Se queda solamente en tratar de cumplir con un compliance, tratar de cumplir con una evaluación de riesgo, pero ahora, ¿qué hago con esa información para poder ¿qué me permite la evaluación de riesgo? Me permite anticiparme y prevenir la situación, porque ya lo entiendo, entonces ya yo puedo determinar la anticipación y la preparación, que es lo que falta por conectar, por decirlo de alguna manera. Entonces, el nivel de madurez para mí es bajo desde el punto de vista, pero desde el punto de vista de riesgo, la banca y las empresas transnacionales son las que de alguna manera tienen más conciencia de riesgo y eso lo incorporan dentro de su gestión. Sí, podemos decir que hay un nivel medio en esas dos industrias, por decirlo. Okay. ¿Qué sugerencia le harías a aquellas organizaciones interesadas en alcanzar la resiliencia en estos momentos de crisis? Bueno, lo primero, y lo hemos visto en nuestros eventos de capacitación que hemos dado en todo el país, de que hay mucho de recuperación, de adaptación, más no hay conciencia del riesgo. Ese es el elemento. Y la conciencia del riesgo no pasa porque yo leí una información de que hay cortes eléctricos y me está afectando el corte eléctrico, sino que de analizar realmente cuánto me afecta a mí, o sea, cuantificar ese tipo de situaciones. Esa es una de las recomendaciones. Determinar bien mis riesgos, gestionar adecuadamente mis riesgos, buscar los expertos en este tipo de temas. Y te lo doy como un ejemplo. Una organización en la cual nos tocó asesorar con el tema de resiliencia organizacional, ellos estaban haciendo una inversión importante en temas de gestión de riesgos asociados a temas de seguridad física, porque de alguna manera alguien les dijo que el principal riesgo que ellos tenían era un evento de que le iban a invadir unos terrenos y unas cosas. Entonces estaban haciendo una inversión importante en ese tema de seguridad física. Cuando nosotros entramos, a raíz de unas sesiones que hicimos en el IESA con esa otra organización, entramos a hacer el análisis de riesgo integral de esta organización. Resultó ser que había un elemento muy diferente al tema de seguridad física, que era mucho más importante, que era un riesgo mucho más relevante que ese, que eran las tormentas eléctricas. Era una empresa metalmecánica que trabaja con electricidad y agua, ubicada en los Altos Mirandinos, que donde hay una gran incidencia de temas de impacto de caída de rayos provocado por tormentas eléctricas. Entonces, y ninguno de sus pararrayos estaba a norma. Entonces, evidentemente, un tema de entorno ambiental resultó ser un elemento más importante. Entonces, el error que se suele cometer es que en ocasiones somos muy reactivos. El problema es electricidad, lo he visto, lo he vivido en organizaciones que cuando el tema del 2016, sin hacer un análisis de riesgo previo, con los temas de las fallas eléctricas que tuvimos en el 2016, sin hacer un análisis previo de realmente cómo me afectaba a mí, compraron plantas y hicieron una gran inversión y resulta ser que en las siguientes situaciones ya no les afectaba. Entonces no midieron adecuadamente sus riesgos. Entonces mi recomendación es medir adecuadamente sus riesgos, es tener esa conciencia situacional de la organización para entonces reaccionar, empezar a hacer todas estas medidas. Yo creo que esa es la principal recomendación. Y lo otro, tratar de incorporar esa visión resiliente en los líderes de la organización. Prepararse de alguna manera, capacitarse en este tema para entender
qué preponderancia tiene. Porque este tema no lo estamos tocando nosotros, este tema lo está tocando la ONU, lo está tocando la FAO, lo está tocando, ya estamos hablando de ciudades resilientes, estamos hablando ya de otros elementos. De hecho, hay un evento que se va a llevar a cabo el año que viene en Canadá, que si Dios quiere voy a tener la opción de participar, donde que se va a hablar de desastres y resiliencia, y se quiere entender qué cosas te están haciendo la gente para manejar los desastres y el tema de resiliencia. Lo viví con una experiencia que tuvimos en una empresa en Puerto Rico también, a raíz del huracán María, cómo han gestionado ellos todas estas situaciones, cómo gestiono el desastre, no es solamente cómo lo manejo, sino cómo me hago resiliente y me recupero y me adapto positivamente posterior a una situación como esta. Eso es lo que se quiere lograr. Estamos hablando de que, por ejemplo, un análisis previo y una evaluación inicial pudiera demorar 2 meses, pero el asunto es desarrollar la capacidad. Tú puedes hacer la evaluación de riesgo en muy corto tiempo, pero ahora desarrollar la capacidad implica desarrollar la capacidad en las personas, porque las organizaciones son edificios vacíos. Las personas son las que tienen que desarrollar esas capacidades en torno a un análisis previo. Entonces, el tiempo va a depender de cuán rápido está entrando esos conocimientos a la organización. Y como experiencia hemos tenido que hay organizaciones transnacionales aquí en el país que nos han pedido charlas sobre resiliencia organizacional a todo su personal, todo el personal. Qué bueno. Para que todo el personal entienda eso. Y de alguna manera, como ya tienen algunos sistemas algunos procesos de recuperación, lo que hacemos es que en esas charlas incorporamos los procesos de recuperación que tiene ya la organización. ¿Para qué? Para que cada empleado desarrolle las habilidades, porque lo que hacemos ahí es que hablamos de esas habilidades, incluso ciertas habilidades interpersonales, que implica mover a una persona de su zona de confort. ¿Cómo manejo el cambio? ¿Qué es la zona de confort? Definir ese tipo de cosas, porque eso va directamente hacia el cambio en las personas. Las personas son las que tienen que hacer el cambio desde el punto de vista de la resiliencia. Entonces, definir un tiempo va a depender de cuánto tiempo quiere la organización lograr la resiliencia. Si hay un líder resiliente, hay la voluntad y la capacitación, lo pudieran lograr en un tiempo perentorio, podemos hablar de un año, por decir un tiempo, pero va a depender de alguna manera del modelo de negocio también, de cómo el negocio lo afronta. Correcto. Hablando del líder, ¿cuál debería ser el perfil profesional de quien ejerce funciones como consultor en resiliencia organizacional? Bueno, expertos en riesgo empresarial. En riesgo empresarial hablo de gestión empresarial del riesgo. Es decir, tener la visión de riesgo integral, no solamente porque yo evalúo los riesgos, lo que te cuesta a las personas, la seguridad de sus activos, la información de la organización y elementos de entorno. Esa visión de riesgo integral es importante que lo tenga la persona que lidera este tema de resiliencia. Suele suceder de que hay expertos en temas solamente de resiliencia, cyberresiliencia. Por ejemplo, yo soy profesor en el IESA del programa de transformación digital, específicamente en lo que se llama cyberresiliencia. ¿Por qué? Porque si tú estás en un medio o en una organización eminentemente transformada digitalmente del nuevo tiempo, tienes que tener una resiliencia, una cyberresiliencia, porque tu base está ahí en la parte de tecnología. Básicamente eso es lo que... Pero también deberían existir normas, ¿no? Existen normas internacionales elaboradas para organizaciones reconocidas que aborden el tema de la resiliencia. Sí, hay una organización, yo recomiendo que vean la norma, la ISO 22316. Es una norma que es precisamente para cómo gestionar la resiliencia en una organización. Está la British Standard, la BS 65000, que incluso da los pasos, por decirlo, describe un poco los pasos a seguir para alcanzar la resiliencia, o qué características debe tener una organización resiliente, e incluso da unos elementos para medir la resiliencia dentro de la organización, cuán resiliente o qué nivel de resiliencia tengo. También el Disaster Recovery Institute, organización para la cual represento aquí en Venezuela, que es una organización sin fines de lucro, diseña, de alguna manera, tiene un modelo interesante con respecto al manejo de desastres, que este modelo permite a las organizaciones alcanzar la resiliencia, y de alguna manera el modelo que hemos tenido la oportunidad de implementar en nuestros temas de capacitación. Correcto. ¿Cuáles son los errores más comunes en que incurren las organizaciones cuando abordan el tema de la resiliencia?
Bueno, básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, el tema del manejo de riesgo. ¿Cómo gestiono el riesgo? Si realmente el riesgo está incorporado en mi gestión de negocio o es solamente un saludo a la bandera, un papel que tengo que llenar por un tema de compliance. Cuando el riesgo se hace, y es el error principal que hemos visto, no hay una conexión entre la estrategia de negocio y el riesgo. Eso es lo que hemos encontrado. Creo que eso es importantísimo y era como las recomendaciones que daba, que les recomendaría a las organizaciones, incorporar esa gestión de riesgo. Ese es el principal error. Lo hemos visto. Hemos llegado a muchas organizaciones que dicen, ayúdame a ser resiliente porque he vivido algunas situaciones y he tenido algunas situaciones de riesgo en las cuales me he visto inmerso, pero no sin esa evaluación de riesgo previa. Entonces, eso los hace cometer errores, como lo que te comentaba, comprar plantas que de pronto no necesito, hacer cosas que no, hacer inversiones donde realmente no está mi principal mal o mi principal riesgo, no hago esa inversión donde realmente debo hacerla. Qué bueno. ¿Dónde puede una organización obtener información para prepararse en materia de resiliencia organizacional? Bueno, les recomiendo las ISO, o sea, consultar en la web la página y la página de la ISO, en donde pueden descargar la ISO 22316. Es una ISO que te permite orientar en la implementación de la resiliencia. Está también el modelo del Disaster Recovery Institute que les había comentado, y todas unas mejores prácticas con respecto a este tema, que por cierto hay un curso que dictamos aquí en Venezuela de certificación internacional en materia de Disaster Recovery, que de alguna manera esta gestión acompaña todo lo que es el tema de resiliencia organizacional. Y lo otro es consultar el tema de la ABS, la British Standard, la CEN 65000, que es otra norma que te ayuda y te apoya y puedes buscar, digamos, buena literatura con eso. Lo otro es que recomiendo actividades de capacitación. Hay actividades de capacitación desde incorporar charlas dentro de su organización sobre temas de manejo de cambio, gestión de resiliencia. Todos esos elementos son importantes para poder desarrollar la resiliencia y entender de qué va. Una de las cosas que hemos visto con nuestras actividades de consultoría es que en ocasiones la gente quiere algo pero no está bien definido qué es. Entonces lo que hacemos es que le ofrecemos charlas. Vamos a darte unas charlas para que tú entiendas de qué va el tema y de acuerdo a eso diseñamos un modelo, llegamos a un tema de consultoría más preciso, pero para que lo entiendan, porque el tema de resiliencia no es que se me ha ido la electricidad 4 veces y me ha parado el negocio. No es eso nada más, va un poco más allá, es un tema de cultura, es mucho más profundo. Correcto. Es importante que lo entiendan a través de actividades de capacitación previa, es recomendable. Así es. Bueno, Juan Carlos, de verdad es un tema muy interesante y muy vigente, y es un tema, como tú acabas de mencionar, que es analizado y tocado mundialmente. Hemos llegado al final de la entrevista. De verdad agradecemos muchísimo que hayas estado nuevamente con nosotros tocando este tema de la resiliencia. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria y al regreso continuamos con Seguridad Radio. Alternativas de actualización profesional. Fernando Fernández será el facilitador del taller Aspectos Procesales y Probatorios del Delito en la Empresa. La actividad de capacitación con 4 horas de duración se realizará el viernes 20 de septiembre en la ciudad de Caracas. Incluye un interesante contenido programático de amplia y aplicación de prácticas en las organizaciones venezolanas. Para más información escriba al email mp.arcusgroup@gmail.com o llame a los teléfonos 0212-624-7177, 0412-399-3265. Bien, mejor que Juan Carlos para que nos hable sobre este nuevo, bueno, ni tan nuevo porque tiene ya tiempo. Varias ediciones, sí. Sí, háblenos sobre este certificado. Bueno, este es un curso de certificación internacional que especializa a las personas como Certified Business Continuity profesionales en certificación internacional con respecto al manejo de desastre. Es una metodología diseñada por el Disaster Recovery Institute, empresa a la cual represento aquí en Venezuela. Se va a efectuar, como comentaste, del 23 al 26 de septiembre y tenemos otras ediciones que se van a dictar en noviembre. Entonces los invitamos entonces
entonces a visitar nuestra página web www.ghpservice.biz, donde pueden encontrar información. Pueden contactarnos también al teléfono 0414-330-4205, donde gustosamente los podemos atender para ver más información sobre el tema del curso. ¿Este certificado internacional es vía online o presencial? No, es presencial. Estamos haciendo presencial aquí en el proyecto. ¿Dónde lo realizan? Lo vamos a realizar aquí en los espacios Curvi. En los espacios Curvi. En los espacios Curvi aquí en Los Palogramas. Ok, 6 de septiembre. Y para mayor información, la página web que acabas de mencionar, ghpservice.biz. Correcto. Y el email. El email también, jcgonzalez@ghpservice.biz. Pueden comunicarse con nosotros. Se pueden comunicar. Muchas por ahí. gracias. Gracias, Juan Carlos, nuevamente por estar con nosotros y aclararnos o ampliarnos un poco más esta información sobre el tema. Bueno, y así hemos llegado al final del programa con Seguridad Radio. Agradecemos nuevamente a Juan Carlos por estar aquí con nosotros, también a Arcus Cruz, ASG Multiplex, Raited, Grupo CINCA, GHP Gestión Humana y Protección, Sister Alarmas, Total Rix, Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, Revista Más Seguridad, Representaciones RBP, Securnet, Il Pizaiolo Restaurante, Asociación Chimbucán, Venezuela, Preescolar Integral La Casita de Mario, Campamento Metas, Vertigoda Outdoors Activities y Atrio Seguros. Me despido agradeciendo su enlace con Seguridad Radio por medio de la señal tnoradio.com y recuerden, este programa lo podrán volver a ver en nuestro canal de YouTube con Seguridad Radio. Hasta la próxima. Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones.